Oye, Raúl, bueno, el profesor Raúl, doctor Raúl Ignacio Hernández Arana, Aranda. No sé si Aranda, lo escribí mal. sí, entonces yo No, no sé, estaba, es Aranda. no, me tuve que regresar, ok, Aranda. Eh, pues Raúl es profesor e investigador del Departamento de Física en el Tecnológico de Monterrey desde hace 12 años. Sus áreas de investigación son el acondicionamiento de haces láser beam shaping, generación y caracterización de luz parcialmente coherente, óptica de singularidades y sus aplicaciones para la implementación de algoritmos de información cuántica utilizando estados clásicos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Ha publicado más de 50 trabajos en revistas y conferencias indizadas en Scopus, de las cuales 25 corresponden a artículos en revistas de alto impacto, entre ellas Nature Physics, Physical Review Letters, Optics Letters y 26 artículos en extenso en conferencias internacionales. Recibió el premio Rómulo Garza en el 2019 por publicación de artículos científicos y es miembro del comité técnico de la conferencia Laser Beam Shaping de la SPIE. El profesor Raúl pues nos va a platicar sobre dispersión, interferencia y coherencia, aplicaciones del análisis de Fourier. Pues muchas gracias, Raúl. Pues gracias maestro. Y bueno, gracias a todos. Déjenme comparto entonces la pantalla de la presentación. Y ustedes me dicen si se ve bien. Ahí deberían estar viendo la presentación. ¿Ok? Bueno, pues primero quiero agradecerles, ¿no? por la invitación para presentar y disculparme de antemano porque, o sea, me hubiera en realidad gustado poder dedicar más tiempo para preparar algo, un tema, ¿no? distinto, que no hubiera ya yo presentado en algún foro, ¿no? Pero, pues no sé cómo los tomó a ustedes el final del semestre, pero creo que todos estábamos bastante ocupados. Entonces, espero que esta plática la había dado en un seminario, ¿no? del Departamento de Matemáticas, un seminario que organizaba la maestra Graciela, que es el seminario de ecuaciones diferenciales, o al menos ella fue la que me hizo la invitación en aquel entonces. Y bueno, pues lo voy a presentar. Tiene más de física, pero es como para dar un contexto en el que pudiera surgir, ¿no? o justificarse el uso del análisis de Fourier, y surge, creo yo, de una manera natural, al menos si ya hay cierta familiaridad con la solución de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, pues bueno, es también una plática sobre tres de los temas que son fundamentales, ¿no? en la investigación que nosotros hacemos, que tiene que ver, bueno, con la dispersión, la interferencia y la coherencia, ¿no? Están muy relacionadas. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, pues vamos a empezar. El fenómeno de dispersión, tal vez ustedes ya lo hayan visto. Y pues básicamente es la descomposición de la luz, ¿no? en sus distintos colores o en sus distintas componentes de frecuencia cuando se propaga a través de un medio, ¿no? O sea, el ejemplo más común que nosotros observamos en la naturaleza es el arco iris, ¿no? Y esto tiene que ver con que la luz tiene una propiedad que es una característica que se conoce como longitud de onda, y esa depende, ¿no? O sea, la velocidad a la que se propaga la luz en el medio, pues depende de la frecuencia que tiene o de la energía que tiene, ¿no? Y esto pues está relacionado a un nivel ya más fundamental con el hecho de que, bueno, cuando tú iluminas algún material, ¿no? la reacción de los átomos o moléculas del material
pues no es inmediata, ¿verdad? Entonces, bueno, a esa reacción como que pudiera estar, incluso pudiera decirse retardada, pues se debe este fenómeno de dispersión. De los ejemplos así en ciencias más famosos tal vez, ¿no? De las personas que han estudiado este fenómeno, pues está Newton, ¿no? Newton le dedicó mucho tiempo a estudiar el fenómeno de dispersión y como les decía, bueno, pues este es algo que pues yo creo que prácticamente cualquier persona ha visto en su vida, ¿no? Y si alguien no lo ha observado, la primera vez que lo observa es bastante impactante. Entonces, los colores o esta descomposición, aquí no tiene que ver estas imágenes que presento tanto con la dispersión, pero las presento más bien porque como somos seres muy visuales, ¿no? El color está muy presente en nuestra cultura, ¿no? Y todo lo que percibimos visualmente, pues impacta mucho. Y en particular a mí, es una de las razones por las que me interesa mucho este tema. Y bueno, pues yo creo que muchos conocen este álbum. Entonces, este álbum yo creo que también fue o se encargó, ¿no? de difundir el fenómeno de dispersión hasta de manera inconsciente, ¿no? en la gente. Entonces, vamos a hablar de la teoría clásica de dispersión, ¿no? ¿Y qué es esto? Y esto está relacionado con un efecto que ocurre en los materiales cuando un material en particular, vamos a considerar un material dieléctrico, o sea, un material que no es un conductor, ¿no? Pudiéramos considerarlo un aislante. Cuando ese material interactúa con un campo eléctrico, las moléculas del material pues están interactuando y pueden reorientarse. Si hay una molécula polar, por ejemplo, que alguno de sus extremos o alguno de sus lados tenga una carga positiva y la otra negativa, pudiera ser completamente neutra. En general son neutros, ¿verdad? En el sentido de que no estamos considerando una carga en exceso en el material. De cualquier forma, la interacción con el campo produce una reorientación de las moléculas en la parte interna del material. Entonces, esa reorientación da origen a un fenómeno que se llama polarización. El término de polarización en óptica típicamente está asociado con la dirección en la que oscila el campo eléctrico, pero aquí tiene que ver más bien con que pues hay una redistribución de las cargas, ¿no? Dentro de la molécula, o sea, de una reorientación, y en ese sentido se polariza. Entonces, en esa interacción con el campo eléctrico, así como se muestra aquí gráficamente en esta figura, prácticamente todas las moléculas del material se orientan de acuerdo a la dirección del campo eléctrico. Y esto genera un campo, ¿no? Que es como, o sea, el material presenta como una oposición al establecimiento, ¿no? de un campo eléctrico dentro del mismo. Hay una cantidad que se conoce como la permitividad, y es esta cantidad que se ve aquí, esta constante, ¿no? Esta épsilon. Y esa épsilon básicamente es una medida de qué tan polarizable es el material. ¿A qué me refiero con polarizable? Cuando todas las moléculas están orientadas de esta manera, se crea una distribución de carga, por ejemplo, en el extremo, así como yo lo estoy viendo, en el extremo derecho, ¿no? Las cargas positivas quedan todas alineadas. Las últimas cargas van a generar pues, una carga positiva en el lado derecho del material, y las cargas negativas pues, van a estar alineadas a la izquierda, ¿no? En la región intermedia, pues ahí hay un balance, ¿no? Sin embargo, en los extremos, esto ya tenemos un material que está polarizado. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan polarizable es el material? Está indicado por este valor de épsilon, ¿no? Esa permitividad. Esa épsilon se conoce como la permitividad eléctrica. ¿Ok? Y es básicamente una medida de qué tan polarizable es. O sea, mientras mayor sea la permitividad, quiere decir que es más polarizable.
Ahora, existe una relación entre ese campo, ¿no?, que se establece y el campo eléctrico externo aplicado. Aquí pues no voy a entrar mucho en el detalle. Esto es algo que al final lo necesito como antecedente para ver cómo es que el índice de refracción de un material depende de la frecuencia de la radiación con la que está interactuando el material. Entonces, la relación que existe entre este vector de polarización y el campo eléctrico aplicado está dada por esta expresión. ¿Ok? Básicamente, el producto de épsilon por el campo eléctrico externo es este vector, que se conoce como vector desplazamiento. Y la polarización, o el vector polarización, es la resta de ese vector con el vector equivalente, ¿no?, de desplazamiento en el espacio libre. Y eso es lo que me daría este vector neto, ¿no?, de polarizabilidad del material. Aquí simplemente establecemos estas relaciones. A esta cantidad G se le conoce como susceptibilidad eléctrica. Y bueno, es una cantidad adimensional que me muestra una relación entre la permitividad del material y la permitividad del vacío. Esta epsilon 0 es la permitividad del vacío. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que nosotros aplicamos al material un campo electrostático, o sea, un campo que no está variando en el tiempo. El vector de polarizabilidad del medio, así completamente, lo podríamos escribir de esta forma, ¿no?, como P igual a menos esta N por el producto de E y R. E es la carga del electrón y R es una cantidad que se conoce como el momento dipolar. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes tienen esas dos cargas, una carga positiva y una carga negativa que están así en un arreglo, se conoce o se dice que tienen un dipolo eléctrico. Entonces, aquí tienen muchos dipolos. Y esta N básicamente es una densidad volumétrica, o es una cantidad que me habla de la cantidad del número de dipolos que tengo por unidad de volumen. Entonces, la polarizabilidad de todo este medio la podríamos escribir de esta forma. Y a raíz de la relación que habíamos obtenido, ¿no?, en el slide anterior entre la polarizabilidad y el campo eléctrico aplicado, podemos tratar, ¿no?, de obtener una expresión para pues la polarizabilidad, ahora sí, en términos de las propiedades del material. ¿Ok? El modelo que se usa para hacer eso es un modelo de resorte. Es un modelo muy sencillo. O sea, aquí la razón por la que yo escogí esto es, hay modelos más complicados. De hecho, la forma adecuada de tratar esto ya sería la perspectiva cuántica, ¿no? Pero este modelo nos arroja mucho para estudiar el comportamiento de las propiedades ópticas de un material. Entonces, si nosotros consideramos, ¿no?, que las cargas están sujetas por un modelo de resorte, ¿okay? Entonces, este modelo de resorte, al tratar de obtener la ecuación de movimiento, ¿no?, para las cargas, pues tenemos una ecuación que nos dice que la suma de fuerzas es igual a 0. Entonces, la fuerza aplicada sobre la carga sería la fuerza eléctrica. No sé si, déjenme activar aquí el láser. Ahí está. Sería esta fuerza eléctrica y esta es la fuerza de resorte. O sea, aquí ya está despejado, ¿no? Esto es de la suma de fuerzas es igual a 0, pero ya despejamos para la fuerza de resorte. Entonces, de esta relación y de esta expresión, podemos obtener una nueva relación para la polarización y el campo eléctrico. Esto es en condiciones electrostáticas, ¿okay? Un campo que no varía en el tiempo. Sin embargo, pues eso no es muy interesante. Generalmente los campos con los que nosotros trabajamos, y de hecho con los que iluminamos algún material, son campos variantes en el tiempo. Entonces, lo que quisiéramos es modelar, bueno, ¿qué pasa si ahora consideramos que el campo es un campo variante en el tiempo? En ese sentido, podemos decir, bueno, ¿qué tipo de variación tiene ese campo? Y proponemos una variación armónica, ¿no?, una variación de tipo senoidal. Sin embargo, hacemos una representación en términos de una función compleja, ¿no? O sea, esta exponencial compleja.
El vector de polarizabilidad sigue siendo el mismo, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer ahora es plantear la ecuación para el movimiento de las cargas, ¿no? Y ese planteamiento, pues ahora es un modelo más completo. Es un modelo en el que vamos a considerar, es un modelo tipo oscilador armónico, en el que consideramos que hay una fuerza excitadora, ¿verdad? Hay una fuerza de amortiguamiento y bueno, está la fuerza de resorte que ya habíamos propuesto. Esta es la fuerza excitadora, que es debida al campo externo. Y bueno, esta es una fuerza de amortiguamiento. Este amortiguamiento en realidad no importa mucho en este momento el fenómeno, ¿no? O el mecanismo físico por el cual se está amortiguando. O sea, las cargas cuando se aceleran también están emitiendo radiación, entonces pueden perder energía por eso y se puede amortiguar, ¿no? Pero, o sea, el mecanismo final no nos interesa ahorita, solo nos interesa el modelo. Entonces, la ecuación de movimiento para estas cargas, pues es, nuevamente, ¿no? La suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿ok? Y de aquí, pues nosotros podríamos proponer, bueno, la fuerza de resorte básicamente es una fuerza ley de Hooke, ¿no? O sea, la extraemos de ahí, es la misma que utilizamos anteriormente. Y esta fuerza de amortiguamiento típicamente se propone como una fuerza que depende de la velocidad y es inversa o va en dirección opuesta a la velocidad del objeto. Entonces, con eso en mente, pues tenemos esta ecuación replanteada. Aquí está el término de resorte, ¿verdad? El término que viene de la ley de Hooke. Este es el término de amortiguamiento. Tenemos una constante de amortiguamiento. Y este es el término de velocidad, que es lo que mencionábamos ahorita. Y de este lado, del lado derecho, dejamos la fuerza excitadora que se debe al campo eléctrico. O sea, que se debe a que las cargas están interactuando con el campo eléctrico. Entonces aquí tenemos ya planteada la ecuación diferencial del movimiento. Y en ese sentido, o sea, cuando yo lo presenté por primera vez, bueno, eso era lo que queríamos, el pretexto, ¿verdad? Que queríamos utilizar. O sea, una ecuación diferencial para que los alumnos pudieran trabajarla, ¿no? Y después tratar de darle un contexto físico, ¿no? A los temas que veían en la clase. Esta, pues ya es una ecuación que se puede resolver de varias formas. El método típico que se utiliza, pues creo que es coeficientes indeterminados. No sé en el curso de ecuaciones qué otras técnicas se estén viendo, ¿no? Pero bueno. Finalmente, en física, uno de los métodos más utilizados y el que más me gusta a mí es proponer una solución, ¿no? O sea, si yo sé algo del problema y puedo proponer una solución, lo inserto en la ecuación y veo si llego a algo. Y si llego a algo, bueno, pues tuve suerte, pero si no, desarrollé algo de intuición para resolver el problema. Y eso me sirve porque así puedo trabajar de manera, pues, iterativa, ¿no? Y voy corrigiendo mi propuesta de solución. Ahora, la propuesta de solución no es una propuesta completamente arbitraria, ¿no? Es una propuesta pues que está relacionada un poco con el fenómeno. A ver, no alcanzo a ver, hay por ahí unos. Por ejemplo, si yo tengo una fuerza excitadora que es armónica, yo puedo de la misma manera pensar en alguna analogía que yo conozca, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? La solución posiblemente también sea armónica y tenga la misma forma, ¿no? Pues yo pienso en un columpio o pienso en algún otro sistema, ¿no? Con el que esté familiarizado. Entonces, proponemos esa solución, una solución que tiene la misma forma. El método es insertamos en la ecuación y buscamos resolver para pues, nuestra incógnita, que en este caso sería R, es la función que estamos tratando de obtener. Entonces, al hacer esto, y aprovechando la relación que tenemos también para la polarizabilidad del medio, si se fijan, aquí ya tenemos una relación entre R y el campo eléctrico, y acá tenemos una relación entre R y P. ¿Ok? Entonces, eso nos permite relacionar el campo eléctrico y la polarizabilidad. ¿Ok? Entonces,
Haciendo esto, pero ahora considerando que tenemos un campo eléctrico variante en el tiempo, obtenemos esta nueva relación. Y esta nueva relación es básicamente la que me va a decir que el índice de refracción, o bien que la forma en la que se propaga o en la que se establece un campo eléctrico en el medio, depende de la frecuencia de la radiación con la que yo esté incidiendo. ¿Ok? O sea, aquí ya este vector de polarización ya tiene de manera explícita una dependencia de la frecuencia de la radiación con la que está interactuando el medio. Y eso es lo que me permite determinar esa relación para el índice de refracción. Aquí se hizo una introducción de una constante W0, que es una frecuencia natural de oscilación. Y bueno, básicamente es la raíz cuadrada de K, que la constante de resorte, entre M, ¿no? La masa de la partícula. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y cómo es que esto se relaciona con el índice de refracción? Entonces, la ecuación de onda, que es la que nos describe cómo se propaga, ¿no?, una onda electromagnética en un medio, básicamente nos ayuda a determinar que la velocidad de propagación de la onda dentro del medio está dada por esta expresión. Es 1 entre la raíz del producto de la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética. Estas constantes encierran un significado físico porque al final te hablan de propiedades del material. Para la gran mayoría de los materiales con los que interactuamos, y de hecho en este caso lo que vamos a hacer es considerar que los materiales son no magnéticos y que, bueno, que mu es igual a 1 en ese sentido. Entonces, eso nos va a permitir, perdón, que mu relativa va a ser igual a 1. Nos va a permitir, bueno, pues ya ver cómo podemos aproximar de algún modo el índice de refracción. El índice de refracción me habla de una relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un medio. O sea, el índice de refracción de ese medio es básicamente el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Y esto, bueno, pues lo podemos trabajar de esta manera y llegamos a esta expresión, ¿no? Si consideramos, obviamente, que el medio es no magnético y por lo tanto, ¿no?, esta mu relativa pues es 1. ¿Ok? Esta aproximación es una aproximación que funciona en algunos casos, pero no es muy buena generalmente. Aquí vamos a ver cómo es que esto está relacionado con el índice de refracción. Si observamos, de la primera filmina que habíamos presentado, esta relación epsilon entre epsilon 0, que básicamente es la permitividad relativa, ya había aparecido, ¿no? O sea, esto que está aquí es el índice de refracción. Básicamente esta cantidad es el índice de refracción. Entonces, a partir de esta relación entre la polarizabilidad y el campo eléctrico, yo puedo observar que el índice de refracción, ¿no?, es una cantidad que va a depender de la frecuencia de la radiación con la que está interactuando el material. ¿Ok? O sea, esto es simplemente ir insertando las expresiones, ¿no?, que ya hemos derivado para poder relacionar todas estas cantidades. No sé si hasta aquí hay alguna duda o si alguien se ha perdido. Pues me puede decir. La verdad es que hay muchas ecuaciones, ¿no? Pero si alguien se perdió en algún punto, pues me dice, ¿no? A ver, atente. Ok. El objetivo de todo este análisis es mostrar que el índice de refracción de un material depende de la frecuencia de la radiación con la que está interactuando. ¿Ok? Entonces, esta expresión nos permite plantear, pues, esto de aquí abajo que nos lleva a un índice de refracción complejo. Esta cantidad se conoce como una relación de dispersión y esta cantidad me ayuda a mí a plantear un índice de refracción complejo. O sea, un índice de refracción que tiene una parte real y una parte imaginaria.
dado que esta cantidad es imaginaria, si yo supusiera, fíjense aquí, si yo supongo que el índice, que el material no tiene pérdida o no presenta pérdidas, o no hay un amortiguamiento, entonces esta constante gamma es 0 y todo se vuelve real. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, si considero pérdidas, entonces este término ya no lo puedo eliminar y la cantidad es compleja en general. Entonces, de aquí yo puedo concluir que el modelar el índice de refracción como un número complejo me permite considerar las pérdidas del material y la parte imaginaria del índice de refracción es la que va a estar asociada con esas pérdidas. O sea, que el índice en un modelo, ¿no? Que el índice de refracción sea complejo, me dice eso. Típicamente eso se asocia con absorción. ¿Okay? O sea, pérdidas por absorción, no tanto por radiación de las cargas. Ok. Vean, en esta región, aquí podemos ver la parte, cómo se comporta la parte real del índice de refracción y la parte imaginaria, ¿no? La curva esta morada aquí punteada. Entonces, hay una región que es muy interesante porque el comportamiento típico o regular del índice de refracción, en su parte real, es que ese índice va creciendo conforme se incrementa la frecuencia. Aquí no lo señalé, pero el eje horizontal es la frecuencia. Entonces, el índice se incrementa conforme incrementa la frecuencia, pero hay una región en donde empieza a disminuir y cae abruptamente. Pero si observamos la parte imaginaria, en esa región, la parte imaginaria va incrementando y llega un punto en el que hay un pico y después vuelve a decrecer. Exactamente en esta región, y en particular en la frecuencia, ¿no? En la frecuencia que haría que esto se vaya a hacer. Vamos a suponer, por ejemplo, aquí, no tengo amortiguamiento. Si no tengo amortiguamiento, hay una frecuencia natural de oscilación, ¿no? Del sistema. Y esta expresión me dice que cuando la radiación externa tiene una frecuencia que coincide con esa frecuencia natural, el sistema va a entrar en resonancia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo este denominador se va a cero. Y entonces esta relación, pues es como dicen los alumnos, explota, ¿no? Entonces, el sistema entra en resonancia ahí. Y típicamente en la física, creo que a veces no le damos el énfasis necesario, pero típicamente en física, las regiones en donde ocurre resonancia son regiones muy interesantes físicamente, ¿no? Por lo que está ocurriendo ahí. Entonces, ahí estamos observando que puede haber una absorción, ¿no? Significativa. Entonces, el fenómeno de resonancia se va a presentar y puede haber varias frecuencias de resonancia en un material. Pero bueno, es con eso que está relacionado. Y eso es importante, en general es relevante porque el desempeño óptico de un material muchas veces, por ejemplo, la habilidad para dispersar la luz, depende mucho de cómo cambia el índice de refracción con respecto a la frecuencia, ¿no? Entonces, eso te indica a ti o te ayuda a escoger materiales, ¿no? Si tú quieres diseñar algún experimento para que sea muy dispersivo, ¿no? Entonces, o sea, tiene implicaciones físicas. La dispersión, pues en general, como habíamos dicho, pues se da por esa dependencia, ¿no? Del índice de refracción con respecto a la frecuencia y por lo tanto el comportamiento del índice de refracción cambia en distintos rangos del espectro electromagnético. Por ejemplo, pues tenemos aquí el espectro infrarrojo, ¿no? El visible, el ultravioleta. Este es así como un material como ficticio, ¿verdad? O sea, este comportamiento se puede presentar, pero aquí no es un material específico, sino algo muy genérico. Es nada más para ejemplificar el comportamiento, ¿no? Entonces, si observan, aquí pues estamos hablando de un material que tiene 3 frecuencias críticas o frecuencias naturales de oscilación, ¿no? Que sean las frecuencias de resonancia, y estamos considerando el comportamiento en 4 rangos del espectro electromagnético.
Hay un modelo que se puede estudiar, ¿no? O que se puede proponer si consideramos que el material tiene distintas frecuencias de resonancia, ¿no? Y eso nos lleva simplemente a sumar las contribuciones de cada uno de los dipolos o de los osciladores que tengan esa frecuencia. Por ahí estaba viendo, yo no estoy viendo el chat, pero a veces me aparece el mensajito naranja, ¿no? De que alguien escribió algo. Entonces, como no lo veo y si alguien tiene una pregunta, siéntanse con toda la confianza, por favor. Raúl, cualquier cosa yo te lo digo cuando concluyes. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, pues aquí nada más muestro unas curvas. De hecho, este slide y el anterior son dos slides que tomé de una presentación de Rodolfo, y aquí lo veo. Hace mucho, ¿no? Que me había compartido una presentación. Y bueno, pues lo que muestra aquí es el comportamiento del índice de refracción para distintos materiales. En muchos casos, el fabricante de elementos ópticos lo que busca es una región o un material cuyo índice de refracción no cambie significativamente en un rango amplio del espectro. ¿Por qué razón? Porque vamos a suponer que yo como experimentalista quiero hacer un experimento en distintas líneas, ¿no? Espectrales. Por ejemplo, un láser en el rojo, uno en el verde y otro en el azul. Si yo voy a comprar elementos ópticos para cada una de esas líneas, pues estoy frito si no tengo presupuesto, ¿no? Sin embargo, si con un mismo elemento yo puedo tener prácticamente el mismo efecto porque ese elemento, una lente o algún otro tipo de cristal, genera el mismo efecto, ¿no? Porque tiene el mismo índice de refracción para esa longitud de onda, pues entonces ya me ahorré un dinero que pues es muchas veces importante. O sea, hay implicaciones técnicas, ¿no? Incluso pues también de cuestiones financieras en el poder caracterizar y poder utilizar materiales cuyo índice de refracción permanece constante en un rango. Pero es importante caracterizarlo, pues depende de lo que quieras estudiar. Ahora, ¿por qué nos interesa todo esto, no? Esto interesa porque el espectro electromagnético de una sustancia, o sea, tanto lo que absorbe como lo que emite, es característico, es como una huella digital de esa sustancia. O sea, no hay dos sustancias o elementos que tengan el mismo espectro electromagnético. Si ustedes en algún momento están observando experimentalmente el espectro de dos cantidades y es exactamente el mismo, saben que las dos sustancias que lo generaron son las mismas. Entonces, eso es relevante porque, por ejemplo, bueno, nosotros podríamos estudiar de esa manera objetos a distancia en donde no podemos enviar alguna prueba, ¿no? Para tomar una muestra. O, por ejemplo, para analizar la composición química, ¿no? de planetas o de estrellas, se usan técnicas de espectroscopía. Toda esta área que estudia los espectros se conoce como la espectroscopía. Podemos aquí estudiar el espectro de absorción. Ese espectro se estudia, por ejemplo, si yo tengo una fuente que conozco su espectro, por ejemplo, es un espectro continuo. La luz de esa fuente pasa por un gas o por un material y lo que yo estudio es la luz que pasó a través de ese material. En cada uno de estos tipos de estudio hay un elemento dispersivo, en este caso representado por un prisma. Entonces aquí estaría estudiando el espectro de absorción. Acá yo puedo iluminar esa fuente, ¿no? Y esa fuente puede emitir, ¿no? Emite porque es excitada por la fuente con la que estoy iluminando. Entonces, hay una emisión de fotones. Este es como el proceso, por ejemplo, de radiación láser, ¿no? Y puedo estudiar el espectro. Y finalmente, podría no estar estudiando esta muestra, simplemente estar estudiando directamente la fuente que está produciendo el espectro. Entonces, capto toda la luz que viene de la fuente,
la hago pasar por un elemento dispersivo y estudio su espectro. ¿Okay? Entonces es así a grandes rasgos como los esquemas de experimentos de espectroscopía. Aquí, bueno, el espectro electromagnético, es una gráfica que ahorita no nos aporta mucho, pero simplemente comentar que en óptica, el rango del espectro electromagnético que estudiamos típicamente es un rango muy pequeño, ¿no? de todo el espectro completo. Y es lo que se conoce como el espectro visible. Y abarca básicamente un rango de 300 nanómetros, ¿no? O sea, la radiación que cae un poquito abajo de los 400 nanómetros hasta un poquito arriba de los 700 nanómetros en términos de longitud de onda. Pero hay pues una cantidad tremenda de otras regiones en el espectro electromagnético. Van desde los rayos cósmicos, ¿no? Hasta pues las ondas de radio, que son ondas con longitudes muy largas. Hay espectros continuos y espectros discretos. Y aquí, bueno, la pregunta sería, ¿y qué tiene que ver todo esto con, pues, o por qué nos interesa y qué tiene que ver con Fourier, ¿no? Ya, espero que ya, vamos a llegar hacia el final de la presentación, pero espero que vaya quedando más o menos claro. Miren, hasta ahorita hemos hablado de la composición espectral de las fuentes. ¿Qué es lo que está detrás? El índice de refracción, o sea, las relaciones de dispersión. Pero la composición espectral de una fuente, o sea, su contenido de color, ¿no? Básicamente, o de longitudes de onda, es algo fundamental para estudiar interferencia, los fenómenos de interferencia. O sea, la habilidad que tiene una fuente para producir interferencia depende de su composición espectral. Entonces hay dos tipos de interferencia, ¿no? que se conocen. La interferencia constructiva y la interferencia destructiva. Por ejemplo, cuando tienen dos ondas en fase que se superponen, hablamos de interferencia constructiva. Si las ondas están desfasadas, bueno, pues entonces hablamos de interferencia destructiva. Aquí una pregunta que yo le hago a los alumnos, siempre, y bueno, aquí hay algunos alumnos, es si cuando tienes dos ondas que están desfasadas y las superpones, generas interferencia destructiva, ¿qué le pasa a la energía? O sea, si de plano ya las amplitudes, o sea, ahí, ¿qué le pasa a la energía, no? Entonces, eso es algo que los alumnos generalmente no se preguntan. Y cuando se los preguntas por primera vez, invariablemente, ¿no? O sea, siempre, cada semestre que les pregunto, les digo, bueno, a ver, imagínense, ahorita les voy a platicar del interferómetro de Michelson, de hecho aquí está. Ahorita aquí lo muestro en más detalle. Esta es una imagen del interferómetro que hizo Michelson. Básicamente un interferómetro es un arreglo que lo que me permite es recombinar ya sea dos copias o más de un frente de onda o dos partes de un mismo frente de onda. Y ahorita lo menciono un poco más. Este es un experimento histórico, ¿no? Michelson lo que estaba tratando de observar era ver si había algún efecto del movimiento de la Tierra en la velocidad de la luz. No estaba tratando de medir la velocidad de la luz, ¿no? Estaba tratando de ver si tenía el movimiento de la Tierra un efecto en la velocidad de la luz. Entonces, el esquema general de un interferómetro de Michelson lo podemos ver así. Esta es una imagen rehecha, ¿no? También de una práctica de la clase de física experimental. Aquí, este láser, tenemos la fuente y esta fuente, bueno, ahorita menciono un poco, pasa por un objetivo de microscopio y hay una expansión del láser. O sea, el objetivo de microscopio enfoca la luz que llega del láser y luego, pues, de ese foco el haz se empieza a abrir
y ponemos otra lente para ensancharlo. Básicamente, bueno, para hacer que se colime, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es que el haz se ensanchó y, bueno, este haz que viene, que es el haz que consideramos como el haz original, ¿no? Que viene desde nuestra fuente, pasa por un dispositivo que se conoce como divisor de haz. ¿Ok? Este divisor de haz crea dos copias del haz. Una la manda a un espejo, este espejo B, y la otra, o sea, una se transmite y la otra se refleja. Estos espejos idealmente son reflectores y reflejan toda la radiación que incide en ellos. Y al final, después de reflejarse, se recombinan aquí. Entonces, lo que les comentaba ahorita, ¿no? De la superposición. Si la distancia que recorre el haz de luz que se refleja en este punto hacia el espejo A es exactamente la misma que la distancia que recorre el haz que se transmite hacia el espejo B, cuando se recombinan aquí, pues esos campos llegan en fase. ¿Okay? O sea, no se desfasó ninguno, recorrieron exactamente el mismo camino. Entonces, la superposición que va a ocurrir aquí es constructiva. Y yo voy a observar, por ejemplo, aquí en este plano, el patrón de interferencia. Sin embargo, cuando llegan desfasadas, la superposición que ocurre es destructiva. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿qué le pasa a la energía? O sea, a algún lado se va. No se está yendo acá, o sea, si no, le estaría observando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, lo que ocurre es que la energía, y esto aquí ya, bueno, esas se las voy a dejar de tarea, porque quisiera que los alumnos, que Carla y Juan le dieran una buena pensada, ¿no? Creo que vale la pena y saber qué pasa. No sé si hay algún otro alumno, pero, bueno, para no quitarles ese placer, ¿no? De descubrir. Efraín, no se vale. Ah, bueno, luego les comento, ¿no? Pero para no quitarles a ellos el placer es. Entonces, miren, la representación que hacemos es de estos campos es, bueno, una copia que le vamos a llamar la copia 1, es la que se va reflejada hacia el espejo A, y la copia 2 es la que se transmite. Entonces, se van a recombinar. En general, en el interferómetro, este espejo tiene la libertad de desplazarse. Y ese desplazamiento introduce un retraso en el tiempo. Y ese retraso lo representamos aquí con esta variable, tau, ¿no? Y bueno, esto está relacionado con la cantidad que se desplace el espejo, pues me va a introducir un retraso en el tiempo igual a 2 veces D entre C, ¿ok? Que es, pues básicamente la distancia recorrida por el rayo, ¿no? O el haz, dividido entre la velocidad, y eso me va a dar el tiempo. Ok, entonces el campo que yo observo acá, en este patrón, es la superposición de E1 y E2. ¿Okay? Pero E2 es esta versión retrasada. Resulta que los detectores que nosotros tenemos, en general y en el rango visible, responden principalmente a la intensidad. O sea, son sensibles a la intensidad del campo y no a la amplitud del campo. Entonces, la intensidad del campo es básicamente el módulo cuadrado de toda esta cantidad. Entonces, al calcular la intensidad y promediar en el tiempo, o sea, las variaciones que tenga en el tiempo esa cantidad, pues lo que obtenemos es esta expresión. O sea, tenemos el campo por su complejo conjugado, el promedio en el tiempo. Y eso me lleva a estos términos. De aquí a esto le llamo I1, que es la intensidad que va a lo largo del primer brazo o asociado con el campo 1. Esta es la intensidad 2. Y la suma de estas dos, la puedo expresar así, 2 veces la parte real. O sea, básicamente la intensidad, lo que yo estaría midiendo aquí con un detector sería esta expresión. Aquí, lo interesante es que yo puedo estudiar, bueno, ¿qué pasa
con este retraso, ¿no? O sea, si ustedes observan, este E2 que está aquí, pues básicamente es el campo 1 retrasado en el tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es calcular este promedio. Pero básicamente esto que está aquí es una función de correlación. Es una función de correlación en el tiempo. A este término se le conoce como el término de interferencia. Pero en este caso, este término me está hablando de una correlación en el tiempo. O sea, estos campos, yo voy a ver qué tan correlacionados están después de un determinado tiempo tau. ¿Ok? Y eso es lo que me interesa estudiar. Entonces, aquí ya casi nos acercamos a lo que quería llegar, ¿no? Cuando yo calculo esta correlación, pues básicamente lo que estoy hablando es que estoy haciendo una integral. A esta función se le conoce como función de coherencia. Y básicamente la coherencia es un concepto que me indica esa habilidad que tiene, ¿no?, el campo para producir interferencia. Pero la coherencia no es más que una medida de correlación. Yo puedo tener dos objetos, dos versiones del campo desplazadas en el tiempo. Por ejemplo, el divisor de haz del que hablábamos me creó dos copias. Una de ellas la puedo retrasar y puedo medir qué tan correlacionadas están después de un determinado tiempo, esas dos copias. ¿Okay? Pero también pudiera tomar, imagínense que aquí pues, mi mano es un campo óptico. Puedo tomar un punto de aquí y un punto de acá y correlacionarlas, ¿no? Ver qué tan correlacionadas están en el espacio. ¿Ok? Entonces puedo hablar de coherencia espacial y de coherencia temporal. Pero al final, en cualquier caso, la coherencia me habla de una correlación. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué pasaría? A ver, aquí hay ya. Si yo considero que el campo que estoy utilizando tiene solamente una frecuencia, o sea, tiene solamente un color, ¿no? Es puramente monocromático. O sea, no hay fuentes que sean puramente monocromáticas, no hay fuentes en la realidad, ¿no?, que solamente tengan una frecuencia. Todas tienen más de una componente de frecuencias. Pueden estar todas muy pequeñas, muy próximas, ¿no? Y eso se le conoce como un ancho espectral. Pero hay fuentes láser que se acercan mucho, ¿no?, a ser puramente monocromáticas. Entonces, teóricamente, ¿qué podríamos decir? Bueno, o sea, ¿qué pasa si yo considero que tengo un campo que está compuesto por una sola frecuencia? O sea, si tenemos un solo color. Pues si yo calculo la función de coherencia, esa función de coherencia, básicamente inserto el campo en esta expresión, o sea, lo insertamos aquí. Entonces es el complejo conjugado y luego la exponencial por esto. O sea, hacemos este cálculo, ¿no? Al hacer el cálculo de la correlación temporal, yo obtengo que la función de coherencia, que es una función compleja, me genera este resultado. Para una sola frecuencia, o sea, cuando el campo es puramente monocromático. Y esta función, si ustedes la ven, la puedo normalizar. Entonces, yo la puedo normalizar, por ejemplo, para el caso en el que no hay un desfasamiento temporal, o en otras palabras, en el caso en el que tau es 0. Entonces, en el caso en el que tau es 0, obtengo I1. ¿Sí? Entonces, si yo divido gamma de tau entre gamma de 0, me voy a quedar con una función cuya amplitud máxima es la unidad. ¿Ok? Y eso me permite definir una cantidad que se conoce como el grado de coherencia. Entonces, la magnitud de esta cantidad es algo que oscila entre 0 y 1, y a eso se le conoce como el grado de coherencia. Para el caso de una fuente que es puramente monocromática, el grado de coherencia es 1, ¿ok? O sea, la fuente es perfectamente coherente. Sin embargo, vamos a ver que si la fuente no es puramente monocromática, entonces el grado de coherencia empieza a tener una variación
que ahorita vamos a observar, ¿no? ¿Cómo lo puedo medir ese grado de coherencia? Al final, si ustedes fijan, pues esa cantidad es una cantidad compleja. Entonces, ¿cómo podría medirlo? Pues eso lo puedo medir a raíz del patrón de interferencia que yo observe en mi experimento, por ejemplo, en el Michelson. ¿Ok? Entonces, hay una cantidad que se define como el contraste entre franjas, y el contraste entre franjas básicamente es una relación entre la intensidad máxima y la intensidad mínima dividida entre la suma de esas dos intensidades. ¿Ok? O sea, el máximo que yo observo aquí en una de estas franjas contra el mínimo, entonces prácticamente tendría el mayor valor de intensidad contra el menor valor, que sería un 0, ¿no? Esta región negra. Y ese sería el contraste que yo puedo calcular. Resulta que el grado de coherencia, después de este desarrollo, yo lo puedo relacionar directamente con el contraste entre franjas. O sea, la magnitud del contraste, perdón, del grado de coherencia está relacionada con ese contraste. Entonces, si experimentalmente yo puedo medir el contraste, y eso es algo que se puede hacer, entonces tengo acceso a ese grado de coherencia. ¿Ok? En general, el grado de coherencia se comporta de esta manera, ¿no? O sea, tiene un valor máximo y su valor mínimo es 0. O sea, está en este rango. Cuando estoy en el rango 0 acá, o muy pequeño, digo que estoy en el régimen de baja coherencia temporal. Cuando estoy en este rango, estoy en un régimen parcialmente coherente, y cuando estoy acá en este rango, pues es un régimen de alta coherencia. ¿Cómo se ve algo así? Aquí esto es relacionado con el tema de coherencia espacial, pero prácticamente podríamos ver la misma. Esta es una imagen que tenía aquí a la mano, ¿no? Entonces, podríamos ver el mismo efecto. Aquí tenemos el caso de alta coherencia. Entonces veo un contraste en franjas muy bien definido. Y conforme voy reduciendo la coherencia hacia la derecha, el contraste entre las franjas se va perdiendo. Y ese es el efecto que se observa, ¿no? Cuando voy perdiendo coherencia. Llega un punto más allá del cual, si yo retraso, por ejemplo, las dos amplitudes que generé, que estaba recombinando, ¿no? E1 y E2, si E2 la retraso más allá de un determinado valor en el tiempo, ya no voy a observar interferencia. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que los frentes de onda que estoy recombinando ya no están correlacionados en el tiempo. ¿Ok? En el sentido estricto es, si yo ya no observo interferencia, o sea, suponiendo que todo está perfectamente alineado, lo que quiere decir es que pues los campos ya no están correlacionados, o en el tiempo o en el espacio. ¿Ok? Pero bueno, ahora sí ya llegamos a donde quería, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto, ¿no? con Fourier? Pues si ustedes se dan cuenta, vamos a suponer que ahora ya considero que el campo no tiene solamente una frecuencia. O sea, el siguiente nivel de complejidad sería agrégale 2 frecuencias al campo, ¿verdad? O sea, que el campo tenga 2 frecuencias. Entonces, si el campo tiene 2 frecuencias, podemos expresar, o podríamos decir que incluso tienen las mismas amplitudes cada una de esas frecuencias o esos colores. Puedo calcular la función de coherencia compleja, calculo el grado de coherencia, que sería esta gamma minúscula, y a partir de aquí puedo calcular la visibilidad, como lo hicimos hace rato. Y ahora sí me doy cuenta que la magnitud del grado de coherencia ya no es constante en 1, sino que aquí empieza, cuando no tengo un desfasamiento, ¿no? Empieza en un máximo y luego empieza a disminuir como un coseno. ¿Ok? Entonces, el grado de coherencia llega a 0 en un punto conforme yo voy desfasando más alguno de las amplitudes. O sea, conforme yo voy moviendo el espejo, por ejemplo, en el experimento de Michelson, el espejo que veíamos que se movía hacia la derecha, va a llegar un punto en el que el grado de coherencia sea 0, la magnitud. En otras palabras, el contraste es 0 y ya no se ve. ¿Okay?
El siguiente nivel de complejidad sería agrégale una tercera frecuencia, ¿no? Entonces aquí súmale un término similar, haz el mismo cálculo. Y si ustedes hacen el cálculo analítico, se dan cuenta que, por ejemplo, la función de coherencia se reduciría a agregarle a esto que está aquí entre paréntesis un término más de la misma forma. Entonces sería e a la menos i omega 1 por tau, más e a la menos i omega 2 por tau, más e a la menos i omega 3 por tau. ¿Ok? Y si le agregamos una cuarta frecuencia, va a ocurrir lo mismo, porque cuando calculemos la función de correlación nos vamos a dar cuenta de eso, ¿no? Al menos en este modelo. Entonces, resulta que si tenemos m frecuencias en el campo, o sea, aquí estamos considerando que el campo tiene un espectro discreto, esas líneas que veíamos en el espectro serían las frecuencias discretas que estaríamos sumando, y esas las podemos representar de esta manera. Este es el campo, ¿no?, de un espectro discreto. La función de coherencia de ese campo sería esta función, y a partir de esta función yo puedo calcular el grado de coherencia complejo y ver cómo se comporta la visibilidad. Lo siguiente es, bueno, ¿qué pasa si ahora no tengo un espectro discreto, sino que tengo un espectro continuo? Para fines prácticos, esto es una serie de Fourier, ¿no? Esto es una serie de Fourier. Y si ahora tengo un espectro continuo, pues en realidad a donde llego es a una transformada de Fourier. Ahora el campo lo represento en términos de una suma, ¿no?, de este tipo de componentes de frecuencia, ¿no?, donde esta nu es una variable continua. Cada una de esas frecuencias está acompañada de una amplitud, ¿ok? Y esa sería mi representación del campo. Y es una representación dada por un espectro de Fourier, ¿no? Perdón, por una transformada de Fourier. La función de coherencia compleja está dada por esta expresión. Y eso es otra transformada de Fourier, ¿ok? Y a esta cantidad que está aquí, ¿no?, a esta W, se le conoce como la densidad espectral de potencia, y es básicamente la que me indica en una fuente qué tanta potencia está contenida en cada una de las componentes del espectro. O sea, aquí, pues prácticamente es a donde yo quería llegar, ¿no? Mostrarles que con una línea, una argumentación física, ¿no?, vamos viendo el problema. Llegamos, o sea, aquí ni siquiera planteamos una transformada o una descomposición de una función en términos de funciones más elementales, salvo que, bueno, pues aquí esa descomposición estaría aquí dada en esto, pero es una representación que a un alumno le puede ser fácil seguir, ¿no? O sea, incluso puedes partir de una representación no compleja, sino una representación en términos de una función senoidal o cosenoidal, ¿no? Y haces una suma, ¿no? Entonces, bueno, este resultado es el resultado en donde quería mostrar. Aquí queda evidente, ahora sí, que la habilidad que tiene una fuente para poder producir interferencia depende de su composición espectral. ¿Okay? ¿Por qué? Pues era lo que veíamos. O sea, esa habilidad para producir interferencia yo la puedo medir a raíz de la visibilidad, ¿no? La cantidad que definí como visibilidad. Pero si esto depende de las componentes de frecuencia que tiene mi campo, pues claramente esa habilidad para producir interferencia se va a ver afectada por las componentes o la composición espectral que tiene la fuente, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso termino. Aquí hay unas ligas, ¿no?, para pues, quien esté interesado en leer sobre temas actuales, ¿no?, que están ocurriendo en física. Y bueno, pues ahora sí, no sé si tengan preguntas o dudas, ¿no?, que hayan quedado. Pero pues aquí es donde termina la presentación. Bueno, ahorita